Buenas tardes a todos. Hoy, en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, tenemos la fortuna de contar con la presencia virtual de la compositora y arquitecta Anna Bofill. Con Anna Bofill dialogaremos sobre la dispersión y la confusión en la música de hoy, sin dejar de lado, naturalmente, el aspecto literario y la literatura, donde también encontramos bastante dispersión y confusión. He dicho que hablaríamos sobre la música de hoy y luego veremos qué engloba ese término de la música de hoy. Bien, decir antes que nada, antes de empezar este acto, que este acto precisamente está patrocinado por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, que, como es sabido, es la asociación que acoge a los autores que escriben en catalán, en castellano o en cualquier otro idioma. Todas las lenguas caben en la CEC. Así pues, todos los que escribís y publicáis en cualquier lengua seréis acogidos, bien acogidos, como socios de la CEC. Bien, pues dicho esto, pasamos a la cuestión que hoy nos reúne, que hoy reúne a una arquitecta y a un arquitecto en este espacio virtual. No voy a extenderme sobre la biografía de Anna Bofill. Ella es conocida como arquitecta y compositora, y también como autora, que ha publicado diversos ensayos sobre la presencia de la mujer en la composición musical y ha participado en varios proyectos sobre el papel de las mujeres en la historia de la música. Y precisamente esto lo ha expuesto en diversos artículos, con la intervención de la mujer en el panorama de la arquitectura y del urbanismo. Ella ha investigado sobre el género y ciudad, con el objetivo de llegar a diseñar unos espacios o unas ciudades mucho más habitables. Anna Bofill estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se doctoró con una tesis doctoral sobre la generación geométrica de formas arquitectónicas y urbanas. La componente matemática de la generación de formas, la generación geométrica de formas, ha influido sin duda en la obra musical de Anna Bofill. ¿Es así, Ana? ¿Digo bien? Sí. Dices muy bien. Yo creo que no solo ha influido, sino que para mí es lo mismo. Es decir, el pensamiento musical y el pensamiento arquitectónico se unen en un pensamiento más formal, para decirlo de alguna manera, que es el que nos proporciona la matemática, las matemáticas. Entonces, la generación de formas, el tema de la forma es un tema que a mí siempre me ha obsesionado mucho, tanto en música como en arquitectura. Y he encontrado, porque yo vengo de la época del estructuralismo, de los años 60 y 70, de esa formación estructuralista, de la lingüística y todo esto, y a partir de ahí encontraba que la formalización a través de la lingüística, pero sobre todo de las matemáticas, es la que nos da el kit de la cuestión para poder tratar temas de arquitectura y temas de música, formales, naturalmente, siempre hablando de la forma. Naturalmente, cuando estamos hablando de esto, y en el caso de la música, hablamos, por ejemplo, de Xenakis, en la que tú tuviste contacto con él. Sí. Xenakis, no sé si es arquitecto, pero él había trabajado en el despacho de Le Corbusier. Sí. Sí, bueno, Xenakis fue ingeniero. Ingeniero. Estudió ingeniería, una carrera de ingeniería industrial en la Facultad de Ingeniería de Atenas. Sí. Y después, claro, cuando huyó de Grecia perseguido por sus activismos políticos y fue parar a París. Entonces, se tuvo la oportunidad, a través de un compañero suyo griego, de entrar en el despacho de Le Corbusier. Y ahí estuvo 10 años trabajando con Le Corbusier. Y se convirtió en arquitecto por el trabajo, ¿no? Por la práctica. Sí. Pero él entró de calculista en el despacho de Le Corbusier. Y claro, hablando con Le Corbusier, poco a poco, pues ya se volvió también algo arquitecto. Sí. El músico arquitecto, como es tu caso. La arquitecta música, ¿no? Lo que pasa es que él sabía más matemáticas que yo. Sabía más ingeniería.
Y Ya. por tanto, Bueno, más matemáticas. sí, el rigor matemático, la modulación, la estructura y el equilibrio son las componentes comunes que definen la obra arquitectónica y musical de Anna Bofill. Son puntos comunes. La masa arquitectónica sería, la masa sería en arquitectura y el sonido sería el vacío en la música. No sé, digo, más o menos la masa arquitectónica sería el sonido musical y el vacío sería el silencio, Exacto, más o menos. Y esto lo vemos en arquitectura y lo vemos también en tu obra, ¿no? El exacto. silencio, el ruido. Exactamente. O sea, es importante cuando me hacen esta pregunta en qué se parece la arquitectura a la música, sobre todo en los términos de pensar cuáles son los elementos de la arquitectura y los elementos de la música. Claro, los elementos de la arquitectura o del urbanismo incluso son las masas, los volúmenes, ¿no? Que se distribuyen en un espacio, se distribuyen en un territorio de una manera o de otra. Sí, En música tenemos las masas también, se pueden decir, los volúmenes sonoros, se puede hablar ahora de volúmenes sonoros también, sí, se distribuyen en el tiempo, sí, en un tiempo-espacio, ¿no? En una dimensión, en un campo, espacio-tiempo, que es el campo de la música. sí, La arquitectura tiene 3 dimensiones, la música tiene 4. O sea, la sí, música tiene la dimensión espacial, las 3 dimensiones del espacio, más el tiempo. sí, En realidad tiene 4 dimensiones. sí, sí, Entonces, claro, ahí es un poco, por eso es un poco más compleja en sí. sentido estructural, pero es más simple de realizar, porque hay estructuras musicales que en arquitectura no se podrían ni construir, ¿no? No, no, claro, claro. O Pero sea, esto también le pero hay da, una relación enorme, ¿no? sí, sí, esto le da a la música el carácter más abstracto, Sí, precisamente. Bueno, no claro. sé, ahora voy a hacer un breve repaso por la obra musical de Anna Bofill. Eh, Voy a enumerar sus composiciones. Digamos que Anna Bofill empieza la obra musical de Anna Bofill empieza en 1971 Uh con -huh. la partitura Esclat. Sí. Luego le sigue en el 74 un poema para pianoforte, Uh -huh. en 1976 Quartet, Uh -huh. también en el 76 Espai Sonor. Espai Sonor tiene unas concomitancias, también las tenía Esclat, con unas concomitancias formales con el proyecto del edificio del Walden 7, Sí, que bueno, tú y con tu equipo llevasteis a cabo, sí. y también con otras estructuras que se prolongan a lo largo del tiempo. Uh -huh. Bien, en el 1983, compuso Anna Bofill Cançó de primavera, con textos de María Cinta Montagut, la buena poeta. En 1983, Urfaust, creo que esto era una composición para teatro. Sí, Era una música incidental, que se llama, que incidental, sí. era para una obra de Salvat, de Ricard Salvat, que se hizo en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Se Sí, abrió por primera vez al público la sala, la gran sala fantástica sí, del Paraninfo de la Universidad, con todas sus pinturas, sus decoraciones, y sí, muchos problemas sí. de cabeza, porque no solo hice la música, sino que también hice la, Escenografía, la escenografía. Sí. sí. Y eso fue muy Sí. interesante como Es muy importante. experiencia Sí, y estaba muy contento. se conjugó la música con la Con la arquitectura arquitectura en el teatro, sí. en el teatro. En 1984 compuso Filla d'un Déu menor. En 1994 estudio para pianoforte 1, Sí, 2 y 3. sí, Tres estudios para pianoforte. sí, En 2002, Andata, Andata e Ritorno para piano. sí, Sí. Y en 2007, Materia Nua. sí. Materia Nua es una composición que a mí especialmente me gusta mucho. Ajá. Materia Nua. En el 2013, El silencio transcurre. En 2015, Pájaros y motores. En no sé qué año compuso Fra le 8 e le 9.
Sí, eso es también una música incidental para un Incidental espectáculo multimedia que hicimos en la Asociación Catalana de Compositores, de donde compositores. había teatro, imágenes, recital de textos, etcétera. Sí, con varios compositores, compañeros de la asociación. Sí. En 1940, no, perdón, luego compuso, a continuación compuso Europa en 1945 Ajá. para mezzo-soprano, flauta, clarinete, piano, violín Sí, y violonchelo, que es una composición que está dedicada es a un a homenaje, las sí, mujeres víctimas del del nazismo. nazismo. Sí. Luego compusiste Ujú. Espirals 3 para flauta, clarinete, percusión, guitarra, violín y violonchelo. Sí, Sí. Luego, Septet que de es un Set Shows, homenaje a Gaudí. Espirals 3 es un homenaje a un Antonio homenaje a Gaudí. Gaudí. Sí, sí, Son tres obras, una que se llama Spirals, la otra Espiral 2 y la otra Espiral 3. Y son ya, tres piezas en homenaje a la espiral gaudiniana. sí, 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 interesante, muy interesante esto. Y luego escribiste, como he dicho antes, Septet de Set Shows. sí, también. Ana, sí, Ana Bofill profundizó muchos años en el desarrollo de la música electroacústica, Ujú. siendo ella una de las pioneras en esta experimentación en España, En España. junto con José María Mestres Cuadreny, Ujú. a Andrés Levin Richter Ajá. y Luis Callejo, Sí. que habían creado el laboratorio Fonos en 1968 y que luego el laboratorio Fonos estuvo instalado en la Fundación Miró, en el sótano, en los bajos de la Fundación Miró. Sí, Ahí tenían un montaje de ordenadores y aquello sí, parecía la galaxia entonces. sí, Ahora nos sí. parecería Aquí en las bastante catacumbas, normal. estábamos en las catacumbas. Sí, era unas catacumbas, sí. Era así, ¿no? El Sí, sí. estudio, el laboratorio Fonos fue importante. Yo creo que en tu formación también es así, Sí, ¿no? muy importante. Yo estuve trabajando en el laboratorio Fonos en aquel momento y luego más adelante hice un curso, estuve de conejito de Indias del primer curso, que fue después un curso sobre arte sonoro, sobre música y computadoras, música para ordenador, o sea, música con el uso del ordenador. La primera vez que en Cataluña, por lo menos, se hacía un curso para componer con ordenadores, ¿no? Sí, La composición computacional que dice, ¿no? O sí, informática también, composición informática, sí, computacional. sí, 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 Y sí, se sí. dio también en los sótanos de la Fundación Miró un curso de 4 años que después se convirtió en un máster y en un curso Mm, importante y después en una carrera en mm. la UPF. Ahora es una carrera de videoarte, ¿no? De arte sonoro, de vídeo, ¿cómo se dice? Sí, Vídeo sí, sí. musical o, Vídeo en fin, musical, de instalaciones vídeo y sonoras. música, o sea, arte sonoro y música. Bueno, en esta época y hasta ahora también, las modulaciones sonoras en el tiempo, esto siempre ha estado presente en tu composición. Son modulaciones que tienen que ver y recuerdan también la modulación del espacio arquitectónico. Sí, Sí, am, es así, ¿no? Es una constante que se repite. Aquello que decíamos, el espacio-tiempo, el espacio sí. en la arquitectura, el tiempo en la música y las modulaciones que vamos encontrando precisamente en las dos Sí, vertientes. transformaciones. En realidad, la idea es una idea de generación. Hay ideas de generación y ideas de transformación. Son Ya, a partir de elementos simples, se van convirtiendo, se van transformando en grupos de elementos más complejos sí, a través de leyes de transformación. En realidad son elementos que se transforman en el espacio y en el tiempo, ¿no? sí, 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 sí. Ana Bofill muestra un notable interés por la historia del pensamiento y de la literatura, en concreto por la poesía contemporánea. Antes, cuando he hablado de sus composiciones, he citado Cançó de primavera para soprano y guitarra, donde Ana Bofill incorpora la poesía de María Cinta Montagut. Sí, Sí, con ánimo y tenacidad, Ana Bofill presenta ya desde 1992
una visión desde la perspectiva de género, tanto en la creación musical como en la arquitectónica. En su obra hay una constante reivindicación del papel de la mujer como creadora artística y especialmente en aquellas materias que tradicionalmente habían sido asignadas al género masculino. Sí. Y esto es así, lo vemos así en la arquitectura y en la música. En la arquitectura y en la música. Claro, en la música hay mujeres músicas, yo que sé, tú misma las has estudiado, hay pocas y muchas veces casi siempre poco reconocidas. Bueno, ahora, hay muchos, ahora se sabe ya de 6.000, ¿eh? Y hay más, o 10.000 incluso, y hay antólogos que hablan de 10.000 nombres de compositoras que han ido surgiendo. Pero fíjate, están escondidas, ¿no? La historia apenas nos ha dicho nada de ellas, ¿no? Sí. En arquitectura también ha ocurrido algo parecido, pero menos. Menos quiero decir que el papel de la mujer ha surgido. En arquitectura ha habido menos menos mujeres arquitectas. Sí, y la consideración. Hasta una época, ¿eh? Después ya ha habido muchas más. No, después sí. Pero la siempre segunda mitad del siglo XX ya ha habido muchas más, ha habido una explosión. Sí, desde luego. Las primeras son americanas. A mí me encanta Julia Morgan, que vale la pena ver sus edificios. Julia Morgan es una arquitecta modernista de California, está en Los Ángeles. Yo he visto casas suyas, ella trabajaba. Tuvo suerte de tener una mecenas mujer, que en América se funciona mucho con mecenas, ¿no? Entonces ella tuvo una mecenas mujer que se entusiasmó por su sensibilidad y le encargó muchas obras, hasta obras de tipo social o de tipo centros de acogida para mujeres y cosas de estas, clubs para mujeres y bueno, y casas particulares de amigos suyos y de la suya propia. Y tiene un libro fenomenal que yo descubrí en Los Ángeles, es muy conocida en América, ¿eh? Julia Morgan es una de las grandes, es del 1800 y pico, quiero decir que es final del siglo XIX, principios del siglo XX. Nos remontamos a tiempo atrás. Es muy interesante. Bueno, y podría citar muchas, ¿eh? No, sí, las hay. Hay estudios profundos ya sobre la... Las hay, desde luego. Luego hay confusiones, por ejemplo, se pone de lado a la mujer de Alvar Aalto y fue una gran diseñadora. Se pone de lado a las mujeres que trabajaron con Le Corbusier, la de la Cheslong, la Charlotte Perriand. La Cheslong de Le Corbusier no es de Le Corbusier, es de la Charlotte Perriand. Bueno, y el caso de... O sea, podría contar cosas así, cantidad. Y de Mies van der Rohe también. Mies van der Rohe, su mujer era arquitecta, sí. Era arquitecta, y además, una gran arquitecta. Gran arquitecta, sí. Bueno, volviendo a la música, en tu estudio, en estudio para pianoforte, ya ahí haces un homenaje a Fanny Mendelssohn. Sí. Entonces sigues con la reivindicación de compositoras, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, y otras Anna Bon de Venecia. Y otras Anna Bon de Venecia, que es una enorme compositora barroca de Venecia. Barroca, sí. Muy interesante. Bueno, luego también has estudiado casos de yo qué sé, de científicas y el papel de las mujeres. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa, al negocio este de la música y de la arquitectura. Digo negocio por decirlo de alguna manera. El primer problema que encontraríamos, que antes cuando he dicho que hablaríamos de la música de hoy, ahí encontramos un primer problema en la delimitación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la música de hoy? Pues bien, podríamos decir, a lo mejor todos nos entenderíamos si habláramos de música contemporánea. La música contemporánea es esta música que se ha dado en el movimiento moderno y donde hay diferentes formas y diferentes estilos, yo que sé, desde la música atonal, la música aleatoria y diferentes ismos. Pero, claro, si decimos música contemporánea, estamos seguramente limitándonos a esta música del movimiento moderno, de la modernidad, pero que ya en la posmodernidad el concepto de música contemporánea no entraría. También podríamos haber dicho música actual, pero si decimos música actual,
parece que estamos metiendo en el mismo saco este tipo de música de la modernidad y de la posmodernidad, lo estamos metiendo en el mismo saco que, yo que sé, que la música de salsa o la bachata, que no son despreciables, pero no estamos hablando de esto. Y hemos adoptado el término de música de hoy, porque me parece que así lo denominan, yo que sé, en la Asociación Catalana de Compositors, creo, o Sí. en otros sitios, en otras plataformas, se le denomina así, música de hoy. Para distinguir un poco, para marcar límites, saber a qué nos referimos. Nos referimos al derivado de esa música culta, que no está bien quizá llamarle culta, Culta, seria. seria, sí, un poco que se distingue de la música Popular. comercial, ¿no? De la La música popular comercial, porque luego está la popular, música popular tradicional, que es sí, la música étnica, que tampoco es comercial, que tampoco sí, es tan comercial como la otra. que es tan poco El comercial. jazz, que está a caballo, ¿no? El Sí, jazz el que está a jazz, caballo entre sí. la música tradicional y la culta, o sea, está un poco a caballo. Luego Hay un jazz muy hablaremos, culto también. sí, luego hablaremos, a mí me interesa mucho hablar de la música popular en contraposición a esa música culta, por decirlo de alguna manera. Hablaremos de esto. Yo creo que tenemos que hablar de hablar de esto precisamente, hablar de los diferentes lenguajes musicales, la dispersión, la confusión, toda la dispersión derivada del movimiento moderno, que ya también lo veíamos en la literatura y que también lo veíamos yo que sé, en diversas formas del arte plástico, yo que sé, todos los ismos del siglo XX, y que Sí. tuvieron también su correspondencia en la música y en la poesía, por ejemplo, ¿no? Es así, ¿no? Esta Bueno, dispersión. mira, yo creo que aquí lo que hay es una falta de perspectiva histórica, es decir, estamos metidos en ello, estamos metidos en un mundo donde hay muchos lenguajes y casi me atrevería a decir que casi cada artista tiene su lenguaje, su propio lenguaje eh, artístico, o sea, en música por lo menos, ¿no? Sí, Porque resulta que, claro, estamos hablando de un cambio, de una rotura total con la convención clásica dentro de la que vivimos ya desde hace 100 años, o sea, hace un siglo ya que se ha roto, hace más de un siglo ya, sí, que sí, se sí, ha empezado a romper con la convención del lenguaje clásico en la música, ¿no? sí, sí, Desde 1912 donde cuando se publica el famoso almanac del Blauer Reiter, que es esa sí, revista que publica Schoenberg con Schönberg. Kandinsky, Sí, y sí, se unen otros artistas y anuncian un nuevo arte, anuncian un nuevo lenguaje, una nueva expresión de sí, para comunicarse con la gente, sí, que no tiene nada que ver con la convención, con lo que se estaba haciendo hasta ese momento, con el postromanticismo, con el expresionismo. ya. Y Entonces, esto, a partir de ahí estamos hablando del 12, a partir de ahí empieza una revolución, un cambio, sí, un cambio sí, de óptica total y un cambio de objetivos en el arte. O sea, el sí, arte empiezan a establecer eh, la idea de querer ser libre. O sea, nace como una especie de idea generalizada de querer buscar la libertad. En música esto está muy claro, querer buscar la libertad, o sea, querer romper con los corsés de las reglas, ¿no? Esto no sí, se puede hacer, esto otro no se puede sí, hacer, pero esto ya empieza con el postromanticismo, ya empieza sí, con el final del siglo XIX, ¿no? sí. Con Mahler y con todas estas personas que están buscando Porque otras cosas, romper para buscar la libertad en cierta manera, ¿no? Porque tú has hablado de 1900, has dicho 14, ¿no? 12. El, 12. el famoso almanaque del Blauer Reiter Sí, sí, se publica en el 12 y es como sí, un manifiesto sobre sí, las nuevas intenciones del nuevo arte que sí. tienen, que quieren Porque hacer.
luego, claro, claro, ahí en esta época, supongo que no recuerdo bien cuándo fue, por ejemplo, el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky. No, esto más tarde, en el 20 y Esto es más pico. tarde, pero ya Sí, apuntaba a un primitivismo, apuntaban... sí. Sí. Bueno, y todo esto se solapa, estos inicios se Exacto. solapan. La Primera Guerra Mundial está a caballo. O sea, hay manifestaciones de, por ejemplo, del dodecafonismo. Las primeras obras son justo de antes de la Primera Guerra Mundial, pero se Sí, desarrolla en realidad a partir de los años 20 y sí, en el 20 y pico Schoenberg escribe su tratado. sí, sí, Entonces, bueno, pero Weber, Berg y toda su escuela de Viena ya empiezan a componer con el estilo serial. Durante la época de la Primera Guerra Mundial se sabe poco, hay poca producción, todo queda muy convulsionado, pero justo después de la Primera Guerra Mundial, y hacia el 20 y pasado el 20, ya hay la gran explosión del dodecafonismo por un lado, y por otro lado Stravinsky ya empieza a hacer también sus composiciones. sí. Y Esto se desarrolla esto, luego va desarrollándose, aparece, bueno, con el serialismo, Pero yo con... lo que quería decir es que los grandes pilares que me había quedado un poco cortada con los excursos, los dos grandes pilares en los cuales se basa y que inspiran en la música del siglo XX. Mm, Después habrá otros dos pilares más que ya hablaremos, pero estos dos primeros pilares son, por un lado, Stravinsky, por otro lado, Schoenberg, mm, y los franceses reivindican a Debussy, que tampoco tiene nada que ver ni con Schoenberg ni con Stravinsky, que también crea un sí, estilo, el impresionismo francés, ¿no? El impresionismo que sí, está más de acuerdo con toda la mm, estética del arte pictórico impresionista, ¿no? sí, pero yo diría... Entonces, estos tres, diría yo, dos, tres, son los tres pilares mm, importantes que dan lugar y que se expanden y que se ramifican como un árbol, ¿no? Como las ramas de un árbol se ramifican en ya los múltiples ismos que decías tú antes, ¿no? sí, am, Hasta la mitad del siglo XX, porque luego a la mitad del siglo XX hay otra ruptura impresionante, que es la sí, ruptura que hacen Cage por un lado y sí, Xenakis y Boulez por otro. mira aquí se pone, sí. Claro, Pero entonces eso es otro gran salto hacia adelante, ¿no? sí, sí, sí. En la invención, en la inventiva y en En el las caso de Vichy y los franceses, que sí, que son una rama más, una gran diversificación de ese tronco, pero en el caso, digo, de los franceses, a mí se me antoja quizás un poco como digamos, un romanticismo tardío, no es bien un romanticismo que haría No, el no, es romanticismo, un impresionismo, es un es impresionismo. impresionismo, sí, sí, pero lo veo lejos Pero de ellos esta... quieren romper también, ¿eh? Ellos quieren Sí, romper con las reglas del romanticismo alemán y lo que quieren es crear un nuevo lenguaje descriptivo. un lenguaje, sí, Descriptivo y sí. próximo a la naturaleza, o sea, Sí. mucho más próximo a la naturaleza. Esto lo que tiene de positivo, a mi entender. Después todo esto se va diversificando en la música, cada vez la música atonal, el serialismo, Sí, música aleatoria, ya entramos en la época de Cage, estos grandes compositores que son una ruptura absoluta sí. de todo Son la esto que provocación, son la provocación. es Cage exacto. es la provocación absoluta. Cage Sí, cuando presenta su pieza 433, 33, 433, que es puro silencio, una música que puro nadie ha silencio. Y oído. sale la orquesta, la Filarmónica de la Mayor, con el director así, con la baqueta, y Sí, está durante 4,33 minutos, 4,33 minutos, sin tocar ni una sola nota, y lo es hizo para que el impresionante, público aprendiera es a ver impresionante. que el silencio no existe, porque además, claro, su objetivo es que el público se diera cuenta de que el De que, silencio no existe, porque a no, pesar de que no tocaba ni una nota, sí, sí, no hay silencio, o sea, hay siempre ruidos internos del cuerpo, ruidos de uno sí, que sí, tose, el sí, otro que abre un caramelo, sí, el coche que pasa porque se oye, el coche de la sí. carretera que pasa y tal. O sea que hay ruidos Hoy siempre. se No, oiría, hoy se oiría el teléfono, los telefonillos, hoy se verían los se oiría todo telefonitos. esto. Yo muchas veces, en el caso de esta obra, de 433, yo comento a veces con amigos, con gente, digo, ¿verdad que tú no has escuchado
433 de Cage? Y me dicen, no. Digo, pues yo tampoco, porque nadie ha escuchado el 433. Es como es silencio, pues no se Es solo escucha. silencio. Y además se puede dar para piano, se puede dar para orquesta, Sí, se puede sí. dar para A ver, cualquier instrumento. en, en YouTube se encuentra el 433 en muchas versiones. A mí, una de las que más me Eso fue gusta, provocación. una de las que más me gusta es el 433 para piano. Para piano es Es fantástico. fantástico, porque llega el pianista y se sienta solemnemente, Sí, sí, destapa el piano y sí, empieza el 433 por el cronómetro. Impresionante. claro, Sí, sí, sí. Ponen Tacet, ¿no? claro. Tacet, ¿no? En la Sí, sí. partitura. En fin, no sé, es muy interesante y ver que todo esto va ligado a los ismos pictóricos, escultóricos. Esto del 433 es paralelo a cuando Rauschenberg pinta Rauschenberg, un sí. cuadro solo blanco, un lienzo Sí, con sí, solo sí. un color blanco y luego otro lienzo con solo color negro. Todo color Y negro. lo plantifica ahí en una exposición. Sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, es el mismo momento, ¿no? Es en los años finales de los 50, De los 50, sí. Sí, sí, es impresionante. 60, principios de los 60, es por ahí esa época. Pero fíjate que toda esta modernidad que se planteaba a partir del dodecafonismo y ya con estas rupturas y con la música Sí. aleatoria, todo esto parece que luego se vaya cayendo o se cae ya en el mayo del 68 con la ruptura de las ideologías y luego hay una cantidad de músicos que pretenden recuperar la tonalidad. Hay un esfuerzo por parte de Bueno, muchos. esto es muy americano, ¿eh? Eso es Todo muy esto es muy americano. americano. Sí, Eso sí, de la recuperación de la tonalidad es muy Hollywood. Yo lo sí. llamo muy hollywoodiense. Es que lo es, es que Es lo esta es. rama de la escuela de Stravinsky, porque creó escuela, Stravinsky creó escuela Sí. en Estados Unidos, En como Estados Schoenberg Unidos. también creó escuela, los dos crearon escuela. Y están las dos ramas, la rama sesuda del Schoenberg con todas sus fórmulas Sí, y la rama más libre, espontánea, de improvisación y sí. esto del Stravinsky, Y es yo. más loca, más locatis. Y Sí, sí, esto es sí. lo que da el Hollywood, o sea, todo el cine de Hollywood, que tiene una extraordinaria música, es una música muy buena, la música del cine de Hollywood, Sí, es la escuela de Stravinsky, ¿no? Y luego sí, donde sí, sale sí. Gershwin, donde sale Bernstein, donde salen todos estos grandes músicos americanos y los que vendrán después, Charles Ives y todos estos. Sí, sí. Incluso los minimalistas, para mí salen de ahí porque son células melódicas clásicas Sí. repetidas ad infinito. Repetidas, repetidas, repetidas. Son, es una música ligada con la sensibilidad. Es todo lo contrario de lo que querían hacer los otros. Es decir, eh, Sí. claro, los otros, los europeos, Mm, los que crean la escuela anti-sentimentalidad, anti-emoción, que mm, son pues Boulez y incluso Chenakis, o mm. sea, Y Ana más que Bozzini, anti-emoción, anti-psicologismo, ¿no? anti-expresionismo, Y tú misma. anti-sensiblería, ¿no? O sea, que Y tú misma, ¿verdad, Ana? Tú misma estás yo en misma, esta yo misma, sí, soy más formalista, soy más más formalista, sí. de buscar elementos potentes y por provocar emociones fuertes, para Ya, decirlo de alguna manera, más que, ay, qué sí, bonito y qué tal, qué sensible y que sí. buscar emociones más potentes. Sí, sí. Y más potentes y más, digamos, Y, más y menos dadas al emocionalismo. a lo bonito, ¿no? Sí, No, exacto, no buscando lo exacto. bonito, sino buscando lo que No, impresiona. no es Algo que es extraño bonito. que, A lo mejor es feo, pero si no, es feo bueno, e impresiona, pues está muy bien. no es extraño que tú digas vamos, que tú digas, no es extraño que digamos, que digas que em, la, esto es un movimiento americano, esta recuperación de la tonalidad, porque de hecho es una ruptura con aquella, digamos, vitalidad tremenda que tenía el movimiento moderno, porque practicaron esta ruptura o esta vuelta, lo practicaron yo qué sé, desde Andy Warhol, todo el Sí, pop art, digo bien, sí, el pop art, yo qué sí, sé, y Tom Wolfe con digamos, cuando ataca, por ejemplo, a Bauhaus feroz, cuando dice, se acabó la Bauhaus feroz, ¿no? Vamos sí, a echar a todos estos modernos
Sí, que les hemos ayudado, estos izquierdosos que vienen de Europa, sí, los vamos a echar y se ha acabado la Bauhaus feroz y sí, empiezan a exponer potes de tomate o, vamos, sí. O huevos figuras, fritos. huevos fritos El cuadro de los huevos fritos de... claro, claro, y la imagen del dólar, ¿no? Que dices, bueno, esto ya es el paradigma Sí, del arte moderno, el paradigma del arte moderno, sí, la sí, imagen publicitaria, la imagen del dólar. sí, Y sí. entonces, De la sopa claro, Campbell y todo esto, sí. claro, claro, la sopa Campbell, sí, Sí, sí. sí, 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 Bueno, potes de pues tomates, esto equivale un poco a lo de la música concreta, yo diría, ¿no? sí, sí, A lo de la música concreta, al trabajar con los ruidos en música. sí, La música concreta que viene de los futuristas, mal nos sí, pese movimiento fascista ligado al Mussolini, pero sí, que eran geniales los futuristas fascistas italianos y, en cuanto a imaginación, y con, porque, crearon porque instrumentos. buscaron los ruidos, fueron a buscar el ruido y la significación del ruido Sí, y el el interés intono que tiene sonori, el ruido. Y a partir de ahí se desarrolla lo que es el arte, la música concreta. sí, Pues el Schaeffer, Pierre Schaeffer, sí, crea unos laboratorios en el 48 para hacer música concreta y allá van a parar muchos músicos jóvenes, desde Xenakis hasta muchos otros, sí, y se desarrolla toda una corriente que dura hasta ahora. Yo hago a veces música concreta. sí, Yo mezclo música electrónica y música concreta, la mezclo en una misma pieza, ¿eh? sí, Porque tiene mucho interés, ¿no? Y hoy día se ha desarrollado esto de grabar sonidos de urbanos, grabar sonidos de ciudades. sí, 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 Es, sí, el paisaje sonoro viene después, lo que es paisaje, el concepto de paisaje sonoro. sí, La sí, importancia que tiene los sonidos de la gente, los sonidos producidos por la civilización, producidos sí, tanto los producidos en la ciudad, tienen muchísimo interés, como los producidos en el campo, los sonidos de animales, los sonidos de las ballenas, los sonidos de los pájaros, todo esto se ha utilizado esto es por los compositores. lo que podemos llamar el arte sonoro. Es que esto ya es el arte sonoro, estamos metiéndonos Sí, en un pero que territorio, deriva de la música concreta, ¿eh? deriva de la música Deriva concreta. de dos cosas. Deriva, por un lado, de la música concreta y por otro lado, de la experimentación entre electrónica y la extensión de los instrumentos acústicos. O sea, Sí, cuando sí, ya los instrumentos acústicos ya han dado todo lo que podían dar, y por sí, otro lado está la electrónica haciendo sus investigaciones, entonces se empieza a ver que los instrumentos acústicos se pueden, como se dice ahora, extender. Por ejemplo, a un clarinete le inyectan un tubo que amplía el sonido de una determinada manera, sí, o incluso le ponen a un instrumento de cuerda, le ponen un micro de contacto y entonces envían la señal al ordenador y el ordenador con programas de ordenador que deforman en vivo y es como una improvisación, ¿no? Entonces el compositor está con su ordenador deformando en vivo los sonidos que vienen de la cuerda, del instrumento de cuerda, y hace una composición, una improvisación en vivo, live, mm, sobre los sonidos de la cuerda. Y todo esto es apasionante, ¿no? sí, Y todo eh, esto sí, es arte sonoro, que a veces es más música, a veces es más ruido, y a veces es más performance, porque entonces, claro, el compositor manipulando el ordenador ya es también, y el instrumentista tocando su instrumento, entre los dos hacen como una performance. Bueno, a mm, lo cual aquí se puede añadir de todo, ¿no? Porque ya, ya, Cage el empezó a piano añadir, preparado, a mitad del siglo pasado, ya Cage sí, añade danza, sí, añade action painting, con Rauschenberg hacían equipo, ¿no? Con la sí, Merce Cunningham hace danza, con Rauschenberg hace action painting y sí, va añadiendo cosas. Y luego ya más adelante se añade el vídeo, o sea, la imagen de vídeo, etcétera. Entonces se van al arte total. A lo que Cage mismo ya llamaba arte total, que es una especie de volver a Wagner, solo que en una época sí. absolutamente contemporánea, ¿no? Aquí se El arte intentó, total. Y ahí estamos en eso, estamos como a mitad estamos del en siglo esto, sí, sí. pasado, ¿eh? Aquí se intentó hacer Intentando alguna, hacer arte total, que ahora se llama multimedia.
multimedia, sí. Aquí se intentó hacer alguna cosa así con Joan Brossa, también creo, ¿no? Sí, Pero sí, me parece aquí que en la... se ha hecho mucho multimedia, lo estamos Sí, haciendo todos, ¿eh? no, Siempre pero tenemos claro, yo pienso en los inicios, pienso en los... Brossa, Mestres y Tapies Sí, hicieron, Mestre, hicieron arte multimedia, entre, bueno, entre los tres, hicieron un libro, que era un libro de Tapies con poemas de Brossa y sí, partituras de Mestres. sí, sí, Y luego hubo una famosísima ópera que nunca se ha estrenado, que yo la reivindico, ojalá un día alguien se ilumine y la estrene en el liceo, la Cap de Mirà, la ópera Cap de Mirà, de Mestres sí, Quadrenys, con sí, Tapies y Brossa. Es una sí. ópera a tres que se tenía que estrenar y se incendió el liceo. Pues esto, Y sí, entonces se incendió el liceo con la última vez. Y entonces ya nunca más nadie la ha propuesto para estrenar. Y es pues yo creo una que pérdida de la cultura catalana porque es una gran hubiera sido una gran producción súper interesante. deberíamos animar Sí, al Liceu. sí. Deberíamos animar al Liceu que Animar al liceo que recupera. estrenara esta ópera, Cap de Claro, Mirà. claro, porque es que me da mucho miedo a mí que no quedemos relegados a un provincianismo. Es que estamos, no quedamos, es que estamos ya. Estamos Estamos en un en provincianismo. un provincianismo en el que ha jugado un papel importantísimo, importantísimo y degradante, eh, toda esta intento ñoño de recuperar ciertas músicas populares, ciertas culturas catalanas antiguas o populares, donde está, yo qué sé, desde el Vall de Castellterçol al Vall de Bastons, y Sí. entonces nos estamos olvidando de esta punta de modernidad que había sido Barcelona y que ha quedado en nada. Y Pero a si mí, Schoenberg estuvo en Barcelona, Schoenberg estuvo en Barcelona en la época de la República sí, bueno, la prueba es que su hija, que se le puso el nombre de Nuria, por el nombre de sí, Nuria Schoenberg, que luego se casó con Luigi Nono. sí, Claro, Luigi Nono era discípulo de Schoenberg y amigo, y se casó con su hija. Y ya, todo viene de Barcelona, estuvo viviendo en Barcelona, ya Schoenberg. ves, ya Claro, ves. y era el momento en que venía Einstein a dar conferencias y en fin, que todo esto era un momento espléndido de Y Barcelona, por ejemplo, ¿no? todo esto desaparecido por, yo qué sé, por les Bardansaire, Sí, los sí, Castellers sí, y la Gralla, ¿no? La sí, Gralla. sí, Y sí, dices, sí, bueno, sí. ¿dónde iremos? ¿A Y dónde por esto vamos? por un lado, y por otro lado la fascinación por América, por ejemplo, y traen óperas del minimalista, Einstein, Sí, Einstein on the Beach, ¿no? ¿De sí. quién es? Philip Glass, Philip Philip Glass. Glass, Einstein Philip on the Glass. Beach y estas cosas que se pirran por estas cosas porque vienen de Estados Unidos. Sí, Y cuando aquí hay cosas súper interesantes que no, que ya como te digo, el Cap de Mirá, que no se ha estrenado nunca. sí. Entonces, en fin, sí, provincianismo total. Sí, es provincianismo total. A mí me sabe mal este giro que está tomando en concreto la ciudad de Barcelona. O sea, Sí, en concreto la ciudad de Barcelona, porque en el resto, bueno, pues siempre ha habido esta, esta fascinación por estas músicas populares o estas tradiciones populares. Pero cuando otra cosa es la música popular, la que va de verdad, la que inspiró, por ejemplo, a Bela Bartók. Y exactamente. esto es otra historia. Esto es Sí, sí, una o el Can de la interpretación. Sibila, o el Can de la Sibila, que ha inspirado a Mestres también, Exacto. o Sí, otras músicas populares auténticas de la tradición mediterránea sí. que ha inspirado músicas nuestras. Mm. Esto es muy diferente, sí, pero esto no se promociona, lo que se promociona es No, lo que se producía, lo más popular y lo más, a sí, veces lo más de barrio, ¿no? sí, pero sí, Para, pero, pero, pero para no sé, yo qué sé, es que a veces piensas, yo no sé si es una cosa que está entre, lo que se está promocionando está entre esta música popular eh, de parvulario, casi te diría yo, ¿no? Parece que estemos todos metidos sí, en una llar d'infants, ¿no? En sí, una escuela sí, Bressol. sí, No sí. sé, bueno, ahora que decías esto de la música, que has sacado el tema del minimalismo, has hablado de Philip Glass, yo creo que es aquí deberíamos hablar también, porque es un sector muy potente, muy interesante
el minimalismo en la música actual. Yo creo que de las formas estas de la música de hoy, de esos ismos, yo creo que la música minimal es quizás la más aceptada entre el público. Porque es muy fácil. Es porque es la más fácil. Sí, Por eso sí. se ha empleado mucho. No supone ningún esfuerzo. No. Es como muy decorativa. Yo la llamo música decorativa. Sí, es una música decorativa. Como música de fondo, la puedes estar allá como música pues para fumarte un porro, música sí que te envoûte, como dicen los franceses. Exacto. Pero yo estás digo una cosa, rodeado de unos sonidos que se van repitiendo, es como casi una terapia, ¿no? Es casi música de terapia para hacer entrar en trance. Sí. Y nada más. En un trance que no te lleva en trance. En un trance. Pero fíjate, hay una cosa del minimal, que hay como dos vertientes dentro del minimal. Una es, yo digo, por ejemplo, un minimal urbano, y que es un minimal donde los sonidos de la ciudad se repiten y es unos ritmos, unas células básicas muy pequeñas, repetidas y repetidas. Y es música urbana. Este movimiento que alguien ha llamado un movimiento levemente esquizoide. Y luego, por otra parte, hay el otro minimal que contempla la naturaleza, que busca una conjunción con el cielo, la tierra, el mar y no sé qué. Es más tipo New Age, ¿no? O la música ambiente que le llaman. Exacto. Ambiente, música New Age. Sí. Pero a mí no me interesa nada, ¿eh? No, a mí tampoco. Pero no me interesa, pero además es que, fíjate, me quedo con esto. Comprendo que guste porque es eso, porque es una música decorativa que acompaña. Sí. Pero fíjate, me quedo con el calificativo de una música levemente esquizoide. Levemente esquizoide. Y esto, me interesa destacar esto porque esto precisamente es lo que te encuentras cuando paras de escuchar la música minimal. Por ejemplo, si pones, yo qué sé, Metamorfosis de Philip Glass, Metamorfosis 2 o Metamorfosis 3 de Philip Glass, tú pones un disco de Metamorfosis y la escuchas y este machaqueo constante. Y entonces dices, se acabó, clac, paras el disco y entonces notas como una especie de ay, qué bien estoy, que me he quedado porque he dejado de escuchar esto. Porque el machaque se ha parado. Porque se ha parado, claro. Es tan aburrido, tan igual, tan lo mismo de siempre que es súper aburrido. Es que a mí no me interesa nada. A mí me interesa que me vayan dando emociones diversas. Que me digan siempre lo mismo. Sí, pero además es que el Steve Reich me lo encuentro un poco más interesante. Sí. Lo que es interesante es cuando la música esta va acompañada de performance, como lo que hacía Carles Santos. Sí. A mí me hace gracia, francamente. Pero entonces esto ya es otra cosa. Es el teatro y además es la ironía, es el meterse con la gente, es la crítica social, es la burla, es la burla total del espectador que está ahí mirando, se burlaba del espectador. Sí. Les decía unas animaladas tremendas y era música repetitiva, pero acompañada de una burla, de un teatro, de una comicidad, de una vis teatral, de saber estar, de unas tablas, de saber estar en el espectáculo. Hacía cosas geniales, pero porque era muy imaginativo y además era muy imaginativo y esa música en el fondo era un acompañamiento porque él quería decir otras cosas. La música era... La puesta en escena, claro, era mucho más rica, era mucho más rico. Yo esto lo entiendo y además me gustaban muchas cosas que hacía Carlos Santos. Sí, pero la música aquí actuaba como de un colchón. Sí, la música aquí era como la clé de unión, el lazo que lo unía todo, pero en realidad él hacía eso, pues se metía con el espectador y le tomaba mucho el pelo y eso es lo que más me gustaba. Que en el caso de estas composiciones de Carles Santos, su música actúa como una especie de colchón en la que se pasea todo lo demás por encima. Sí, bueno, pero un colchón realizado con una enorme profesionalidad y virtuosismo, porque tocaba
tanto y tan bien, tocaba de maravilla, tenía unos dedos Sí, que sí, iban sí. a 100 por hora cuando quería y era muy virtuoso, era un gran Bueno, virtuoso. o escuché una interpretación de Bach, Sí, de la obra sí, de Bach por Carlos Santos, que era Bach impresionante. tocaba muy bien Bach, sí. Impresionante, Carlos Tocaba muy Santos. bien los clásicos, sí, sí. Muy Yo bien. lo conocí tocando clásicos, sí. Sí, sí, sí. Tocó Y varias yo, obras mías también, les tocaba divinamente, sí, sí. sí, sí. Pues bueno, volviendo al caso de la música, música minimal, mm, cre- quiero destacar, por ejemplo, algunas cositas minimal que ha hecho Arvo Part. Y, y no entro en la música de minimal precisamente minimal de Arvo Part, sino en en toda esta obra suya que recuerda un minimalismo sacro en el que hay otros compositores de aquel territorio, de aquel panorama, que han recuperado armonías religiosas interesantísimas. Sofía Gubaidulina, hay, Me gusta más Sofía Copedulina mucho sí, más sí, que sí, Arvo sí, Part. no, no, A sí, mí me gusta la música con un poco más de garra. A mí la música que me interesa, vamos, y me gusta y me interesa más, la que tiene un poco más de garra. La música que es esto para entrar en trance y mm, meditar y eso a mí no me va mucho. no, no, La no, Sofía claro, Guillermina tiene una inspiración absolutamente mística, porque ella es profundamente religiosa. religiosa, Sí, sí, se hace músicas basadas en la cruz y basadas en el sacrificio, pero no desde el punto de vista tanto de la creencia religiosa, como dice ella, sino de la religio, o sea, religar, sí, unir. Y ella quiere unir. Entonces, ella lo que quiere unir es el pasado con el presente y hacia el futuro, un poco, ¿no? O sí, sea, ella lo que interesa en ella es que recupera elementos tradicionales auténticos sí, su país y de otros países y los une con el presente, pero siempre con vocación de ir hacia el futuro, o sea, de proponer mm, unas nuevas sonoridades, que ella quiere proponer nuevas sonoridades. claro. Ahí, Y en su la obra, religión es más como Gaudí, a mí me recuerda a Gaudí, la música de Gubaidulina. La podríamos relacionar mucho con Gaudí, porque es este misticismo trascendente que no está relacionado con ninguna religión. En el fondo es un panteísmo, es un panteísmo, sí, sí. es un creer en los dioses, no sé, un poco, Sí, ¿no? sí, sí, Es en un, el caso de Gaudí y es en la un, naturaleza también, es una cosa mucho más, que va mucho más allá de la simple religión católica o sí, sí, el caso de mucho Gaudí más es allá. en el caso de Gaudí yo lo veo clarísimo, que es un panteísmo formal, Sí, el panteísmo de, yo qué donde sé, están la los forma. animales, Sí, el mundo subacuático, los sí, animales, etcétera, ¿no? Y en, en la guaidulina también, ¿eh? Es sí. este En la música de misticismo Sofía Gubaidolina, esto yo lo veo muy especialmente en su ofertorium. El ofertorio. ofertorium Es una gran obra. es una gran obra, es un compendio de todas estas Sí, formas que se refieren a todo, al pan sí, universo, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, al universo y a la vida y a la existencia y a los sí, sí. Arvo Part también es religioso, es muy Ya lo sé, religioso. sí, ya lo Y sé, pero quizás, yo no lo escucho mucho, ¿eh? no, pero Lo si conozco dejáramos poco porque aparte, no lo escucho mucho porque me duermo un poco. No me acaba de... Sí, quizás deberíamos apartar su obra más minimal y sí, centrarnos más en estas cuestiones más de religión, religio, ¿no? sí, sí, No sí. lo sé, no lo sé. Pero la garra que tiene la Sofía es que es la garra de la música rusa. Es Sí, la sí. tradición de Mussorgsky. Ella era eh, tártara, ¿no? Me parece, Era tártara, era tártara. o es tártara, vamos, Y es y la tártara. que vale la pena descubrir, que está, porque Sofía Gobedurina es muy famosa, muy reconocida ya, Sí. tiene la mejor editorial europea en Alemania, le edita todas sus obras, vive en Hamburgo, es muy mayor ya, pero es súper ya reconocida y aceptada y tocada e interpretada en todo el mundo. La que está más de lado, que se toca mucho menos, es
una enorme compositora rusa que se llama Galina Ufloskaya. No, Esta no la estudió con conozco. Shostakovich, pero Ah, luego se separó completamente de la línea de Shostakovich. muy bien. Incluso ella lo reivindica mucho, su separación de la línea de Shostakovich, porque muchos musicólogos dicen alumna de Shostakovich y tal, dicen no, no, pero yo de Shostakovich sí fui alumna, pero luego ya me separé completamente de su tendencia y hace una música brutal, con una fuerza, unos Pues acordes, unos clústeres en el piano repetidos ad infinitum, es un poco repetitiva, más que nada, más obsesiva. Ella ya, es obsesiva, pero es súper interesante su obra. Tiene una obstinación. una obra Sí. pianística muy, muy, muy buena. ¿Eh? No la conozco, esta compositora, me la tendré que apuntar, pero celebro esto que hayas dicho que rompe con Sostakovich. Lo Sí, celebro mucho, sí, sí, porque al sí, final Sostakovich, que es muy bueno, es buenísimo, sí, sí, pero aquella deriva americana o sí, sí, sí. no Sí, sí, bueno, es todo un capítulo que habría que hablar mucho porque habría pobre que hablar, Sostakovich pero no vamos a hablar, le obligaron a hacer le la obligaron, música sí, realista, la música, el realismo soviético, soviético, le obligaron, era el músico del régimen y hacía música para películas y todo, sí, y le bueno, obligaron, claro, le obligaron a hacer una música que a él no le interesaba nada, pero la hacía porque la tenía que hombre, hacer. claro, Y le luego iba la piel, la que no le tocaban, que era la música que a él le interesaba, es la música suya más interesante. claro, claro, pero es que se La jugaba la parte, piel, la que era música aparte de lo que le tocaba. sí, sí. Ana, yo creo Había que mucho que hablar de este sí, señor. yo creo, Ana, que para acabar podríamos hablar ahora quizás de la potencia que tiene la música comercial hoy en esta música de hoy que estamos hablando. Cuando digo la potencia comercial me refiero que hay ciertas formas de la música comercial depuradas, limpiadas, arregladas y no sé qué, que producen unas grandes composiciones interesantísimas en lo que podríamos decir la música de hoy. Hablo de ciertas formas del rock o del pop o evoluciones. Yo creo que tú conoces casos de esto. Esto se produce más, yo creo, en lo que es la música experimental. Sí, Hay un momento en la música experimental en que la música seria y la música popular se unen, que es sí, cuando los músicos de bandas, de rock, por ejemplo, el rock, que es la más interesante de las músicas populares, a mi entender. sí, Después, populares comerciales, ¿eh? El sí, rock, sí, cuando el rock es bueno. Hay músicos de banda de rock que experimentan tanto y van tan lejos con la experimentación electrónica mm, y más allá y concreta incluso y todo, y de extensión de instrumentos y todo esto, que ya hacen una música tan abstracta que ya se puede considerar raya, o sea, se solapa con la música seria. Y luego ya, hay música seria que también le empieza a poner un ritmo. Es que la diferencia entre una y otra es el ritmo. O sea, es cuando el tú ritmo. empiezas a oír pumba, 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 No, pumba, no, pumba, por muy es el interesante que sean ritmo, los sonidos, eso es popular. Y cuando claro. están los sonidos solos, que son muy interesantes, pero les quitas el pumba, 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 eso es música seria. Entonces, claro, O, o yo, bueno, haces he simplificado mucho, ¿no? He No, no, simplificado no, mucho, pero es pero está verdad bien, que pero está bien. este pulso constante del ritmo del corazón, que es el ritmo Ujú, del corazón, el bam, 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 un poco más acelerado o un poco menos acelerado, sí, según la dosis de droga que te, que te, que te, que te, que que- te, que te, que te, sí, que te tragas. sí, Eso es lo que separa lo que es la música seria, que es más abstracta, dijéramos, sí, de sí, la sí, música popular, que es más la del corazón, ¿no? Que es más de los sí. impulsos y de los impulsos vitales. Pues Pero en lo que es experimentación de sonidos, de ruidos, de tecnología de la electrónica, se parecen mucho, ¿eh? Y ahí se hermanan muchísimo. ya, yo creo pues que hay que atender mucho a estos movimientos, que hay muchos jóvenes que están metidos en Sí. este tipo de música que están haciendo verdaderas maravillas y, Están y haciendo experimentos experimentos interesantes. muy interesantes, pero que tampoco se conocen demasiado. Ya No, volvemos a no, estar, no, esto es claro, esto es un sector muy en sí, ¿eh?
tiene sí, su sí, público, hacen sus conciertos, es muy underground, sí, es sí, muy de locales, de locales subterráneos. Y en Berlín, por ejemplo, es todo el underground de Berlín está lleno de esto, que sí. no es nada comercial y que no es nada abierto a grandes públicos y nada, son en pequeños lugares. Y aquí también en Barcelona, ¿eh? Aquí en Barcelona, sí, Contaría sí, unos cuantos, sí. en Barcelona. Y a Cuantos ver, lugares pequeñitos donde hacen lo que pueden, los músicos se unen entre ellos y se forman sus conciertos y es una música, son experimentos muy yo interesantes. confío que estos experimentos tan interesantes, confío a ver si tienen la fuerza suficiente para evadirnos, para sacarnos de este provincianismo en el que hemos caído. Es difícil, es difícil. Por eso estuve en Ojalá, Alemania. Yo muchos jóvenes que he conocido, que me he encontrado, han acabado en Alemania. Casi todos claro, están en claro, Berlín y por ahí. claro. Donde todavía se puede hacer ese tipo de música, Sí, incluso con protección oficial de las sí. instituciones y esto. Pero esto se lo deberíamos exigir a todas las artes. Estoy pensando en la poesía, en la literatura, en la pintura, naturalmente, en todas estas formas, en todas las formas de expresión artística. Deberíamos apuntar a esa modernidad y no dejarnos llevar por este ritmo del pum, 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 pum obsesivo, que Sí. lo que hace es limitar el pensamiento, lo que hace es llevarnos a ese pensamiento único que está, digamos, dirigido por un ritmo Bueno, obsesivo. yo creo que también un poco la diferencia es que hay un tipo, este tipo de música tiene una función. Sí, En cambio, la música seria, oculta o llámelo como quieras, no tiene ninguna función. Es decir, este tipo de música que es más apto para discotecas o sí, festivales como el Sonar o cosas así, sí, sí, sí. tiene la función un poco de distraer, 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 sí, sí. de sacar a la juventud de este infierno en el que se encuentra con falta de trabajo, falta de estímulos, Sí, 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 falta, carencia de muchísimas cosas. Entonces se sí, meten en una discoteca y la discoteca los evade, es una música de evasión, de evasión, sí, claro, de entrar en trance. Entonces esta es la función que tiene este tipo de música, que a sí, veces, sí, yo digo, puede ser muy interesante, pero tiene, yo creo que es una función. En sí, cambio, la música llamada más sesuda, si quieres tú, o sí. más seria o tal, no tiene Estaría bien ninguna función. llamarle, No tiene ninguna estaría, función, es afuncional. claro, Sirve estaría bien únicamente llamarle, para gustar al que se preste a escucharla, sí, al que tenga ganas al que tenga ganas de sufrir sí. la experiencia de ponerse a escuchar, a ver qué me da, a ver qué me ofrece, a ver qué siento, a ver cómo me emociono con esta obra. Estaría bien llamarle música más sesuda, Más música sesuda. sesuda. Sí, Estaría bien, bien, bien. me gusta llamarle sesuda, así. Esto lo reclamo el seso, lo Sí, reclamo a todas las formas de expresión actuales, vamos, a todas las formas de expresión artística, sí. poesía, en poesía, en música. Y he dicho dos veces poesía, porque en la poesía también nos encontramos con un panorama de estos, donde un sentimentaloide está Claro. planando por encima y esto nos lleva a Y una desesperación. un sentimentaloide muchas veces muy ligado a los instintos primarios, ¿no? Claro, Con claro. palabrotas y no sé qué, y me has pasado esto, y Sí, ahora me exacto, dice, por exacto. no decir palabrotas ahora, ¿no? Pero tal, y claro, es O a la la cosa lágrima, realista, o a la o lágrima a la fácil, lágrima, a la lágrima fácil y fomentada, a la fomentada, lágrima. fomentada por los medios, porque parece que te estén pidiendo a cada momento, oye, suelta una lágrima, que esto vende mucho, ¿no? Claro, Suelta claro. una lágrima, que cuanta más lágrima, más lacrimal, Sí, irritado, entonces sí, esto tiene una audiencia tremenda. Bueno, tremenda. yo creo, Ana, que hemos hablado de todas estas cosas. Reclamemos una música sesuda, Suda. sesuda, una Se suda música y emotiva, ¿eh? Porque se suda fría evidentemente, tampoco, se suda y cargada, evidentemente, una música cargada.
cargada de contenido, cargada de Y, provocación, claro, y de inteligencia, y de y de inteligencia. inteligencia, porque como decía Xenakis, emulando a Platón y a los griegos, Sí, la música es la máxima expresión de la inteligencia. claro que sí, claro que sí. Pues yo creo que con inteligencia deberíamos ir acabando la sesión. Damos gracias a todos los que nos habéis escuchado y a todos los que nos escucharéis en el futuro, porque esto quedará grabado en YouTube por muchos años y mucha gente lo verá y dirá, mira esos dos de qué hablaban entonces. En aquel Ana, momento. muchísimas gracias Muchas gracias a ti. y muchas gracias a todos. Gracias a ti por haberme invitado. No faltaría más, Ana, es un placer. Gracias. Adiós. Adiós.